Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición Coronavirus en el Mundo. Hoy nos acompaña Marina Navarro, quien es directora ejecutiva de Amnistía Internacional Perú. ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muchas gracias más bien por invitarnos a este espacio. Marina, hoy queremos conversar contigo sobre la situación de los migrantes, de los refugiados venezolanos en concreto en América Latina y específicamente en nuestro país. Sin duda, el coronavirus nos ha afectado a todos, pero a algunos más que a otros. Para los más de 5 millones de venezolanos y venezolanas que dejaron su país y que ahora viven en distintos países de América Latina, el golpe tal vez ha sido mucho más fuerte. Están aumentando los casos de coronavirus, las medidas de confinamiento han sido bastante duras en gran parte de los países de América Latina y hay muchos trabajadores, sobre todo aquellos que vivían de la informalidad, que hoy no pueden trabajar, que no tienen ingresos y que lamentablemente se están quedando sin la posibilidad de poder comprar alimentos y también se están viendo desalojados de sus viviendas, motivo por el cual algunos incluso prefieren regresar hoy mismo a Venezuela. ¿Cómo ven esta situación desde Amnistía Internacional? Sí, pues estamos muy alarmados por la situación que están pasando refugiados, migrantes que salieron. Estamos hablando eso de millones de personas que están especialmente en Colombia, en Ecuador, en Perú, y que justo estos países son países donde tienen una cuarentena en la cual pues, no están pudiendo salir a trabajar, pero además lo que estamos viendo es que tampoco están recibiendo ningún tipo de apoyo por parte de los estados, ¿no? Sino está siendo una situación totalmente invisibilizada, ignorada, en la cual no solo, o sea, no reciben acceso al bono, no reciben acceso tampoco a las canastas básicas, muchas denuncias, sino que incluso hemos estado recibiendo denuncias de que no están recibiendo atención médica. Entonces es una por no tener un DNI o, bueno, los casos que he comentado anteriormente eran personas que estaban de una manera que tenían toda su documentación, que igual cuando estamos hablando de algo tan básico como es el derecho a la vida, a poder estar en esta situación tan grave, no nos deberían importar, ¿no? La documentación, sino el poder tener ese espacio de solidaridad y de apoyo con todas las personas, porque eso es lo que Principalmente estamos hablando. Principalmente, Marina, me parece que en los últimos 2 años los países de América Latina han hecho grandes esfuerzos por establecer medidas y por tratar también de refugiar a los ciudadanos venezolanos que han salido de su país buscando mejores oportunidades. Pero lo que no podemos negar también es que esta situación ya ha llegado a un punto crítico. Y como tú lo decías, la pandemia ha agudizado aún más esta situación, motivo por el cual los gobiernos ya no se pueden dar abasto y han estado incluso, lo que les resulta inhumano, negándoles hasta atención a la salud. Sí, o sea, y ya incluso derivando absolutamente la responsabilidad a la cooperación internacional. Y la cooperación internacional definitivamente tiene que apoyar, pero lo que no puede hacer el Estado peruano es evadir, perdón, sus responsabilidades. Las personas están en el territorio, recordemos que las fronteras están cerradas, o sea, que ni siquiera Ujú. pueden salir. Pongamos estos casos que hemos visto así, que son realmente, que te llaman, que te tocan el corazón, porque es gente que les están expulsando de su casa, o sea, que les están desalojando y que además no tienen absolutamente a dónde ir porque no pueden ni retornar a Venezuela porque la frontera está cerrada. Estas situaciones de grave peligro que hay ahora mismo, incluso para el propio retorno, de por dónde van a pasar. Ecuador está exactamente igual, la frontera está cerrada, la frontera de Ecuador con Colombia también está cerrada. Entonces, ¿cómo hacer todos estos retornos? Luego llegar a Venezuela, la situación ahora mismo en Venezuela también es crítica. Venezuela se está quedando sin combustibles para las cosas más básicas, o sea, además de todo lo que está ocurriendo, es un país que se está quedando prácticamente sin, bueno, ya tenía poco, ¿no? Pero ahora mismo incluso un país con la paradoja, ¿no? Un país del petróleo que se está quedando sin combustible. Ujú. Entonces, es una situación que es muy grave. Y lo que sí que estamos pidiendo al Estado es que tome esa responsabilidad. Si los desalojos ilegales son, por tanto, ilegales, puesto que no hay una resolución judicial por medio, ahí debería de la Fiscalía y la Policía poder intervenir, tanto para peruanos como para personas venezolanas, porque están dejando en la calle, lo cual es un
o sea, es una situación muy vulnerable para estas personas, pero también es un riesgo para la propia salud pública, porque justo lo que queremos en el aislamiento social es que las personas estemos en nuestras casas Claro. para que haya menores contagios. Entonces, ya también por un tema de salud pública, no pueden seguir estos desalojos y no puede haber personas que estén viviendo en la calle sin saber a dónde ir. Y ahí el Estado tiene una responsabilidad y tiene que asumirla. Sin embargo, hay autoridades que prefieren mirarse el ombligo, ¿no? Mirar hacia uno mismo. Y hay, por ejemplo, propuestas que vienen desde el legislativo peruano para quitar o despojar de alguna manera a ciudadanos venezolanos de derechos, de documentos que les dan una serie de beneficios cuando están en territorio nacional. La propuesta de un congresista de Acción Popular, no sé si la has podido revisar. Sí, hemos revisado con esa propuesta, la verdad es que con muchísima preocupación, Uh -huh. porque nos parecen una vulneración a los derechos básicos, estas personas que han tenido el PTP como una medida adicional a lo que se debería haber hecho, que es haberle reconocido como refugiados, puesto que son personas que están huyendo de una grave y masivas violaciones de derechos humanos. Y nuestro país, eso en su legislación en Perú, se reconoce que deberían ser reconocidos como refugiados. Se les ha ofrecido otra alternativa, que es el PTP, que es una alternativa también para que puedan estar de una manera regular, de una manera ordenada, para que se sepa dónde están, para que puedan tener acceso a las cosas pues, más básicas como poder trabajar, ¿no? Entonces, el quitar el PTP es una situación que va en contra de los derechos de estas personas que ya tienen. Muchos de ellos estamos hablando de personas establecidas, con trabajo, bueno, ahora mismo dificultoso, pero con familia en Perú, muchos incluso con hijos peruanos, nacidos en Perú, que ya están asentándose. Entonces, es una situación, o sea, esa propuesta legislativa realmente no tiene sentido ni desde un punto de vista de derechos humanos ni desde un punto de vista de seguridad jurídica, ¿no? Uh Entonces, -huh. es muy importante ahí salvaguardar los derechos de las personas y las personas que están regularmente en cualquier país del mundo tienen que tener absolutamente todos los derechos. Estas personas que están huyendo de Venezuela, huyen de una, o sea, que han huido por violaciones masivas de derechos humanos, deberían de todas ser reconocidas como refugiados, como lo que son personas que huyen porque su vida está en peligro, porque sus derechos están en peligro. Sí, sin duda. Y dado que nuestro país es un país altamente informal, lamentablemente mucha de la población venezolana ha entrado a trabajar en ese mercado, porque es lo más fácil, es lo más rápido, es lo más sencillo. Sin embargo, estamos hablando de población altamente calificada, técnicos, profesionales, que podrían ingresar a ese mercado y enriquecer el mercado formal. Y ahí el Estado peruano podría justamente comenzar a fomentar ello, ¿no? Hemos visto algunos casos, aprovechando el tema de la pandemia, de médicos venezolanos, por ejemplo, han entrado a hospitales a trabajar de manera temporal, pero la situación podría volverse permanente más adelante. Eso es lo que hay que aprovechar, o sea, hay que verlo como algo que también tiene, pues, tiene su lado positivo. Uh Hay -huh. médicos, hay enfermeras, hay sanitarios, hay personal que están trabajando en limpieza también, están trabajando en funerarias, están trabajando en diferentes lugares que tienen mucho que aportar al país. Yo creo que eso es lo que hay como que aprovechar, ¿no? La dificultad siempre ha sido los títulos, cómo se pueden reconocer, qué es lo que se podría hacer, pero lo que más bien de lo que tendríamos que pensar sería en cómo aprovechar para el propio Perú todas esas capacidades que lo que van a hacer va a ser más bien enriquecer y no lo que la gente piensa que va a perjudicar o que va a quitar trabajos, ni muchísimo menos. Lo que ya está claro, no solo en Perú, sino en todos los países, es que en un largo plazo, en un medio plazo, lo que hacen es favorecerlo, ¿no? Incluso, no, incluso a tiempo pasado, ¿no? El informe que sacó el Banco Mundial en octubre del año pasado, claramente decía que a fecha de entonces, a fecha de octubre del año 2019, las personas venezolanas habían aportado al Perú económicamente con el pago de impuestos más de lo que habían recibido por los servicios que hay. Entonces, ya desde ya estaban aportando más
de lo que estaban recibiendo. Y eso son cosas que no se dan a conocer, como que se da a conocer solo los casos negativos, y podríamos hablar de tantos casos positivos, de apoyos, de medidas de solidaridad, de Ajá, acciones que claro. se están haciendo, ¿no? De apoyo, creaciones entre mujeres peruanas, venezolanas, ollas comunes. Estamos viendo cómo todo eso empieza a hacerlo. Claro, Pero esto, lamentablemente tienen que participar las autoridades, ¿no? Lo que no pueden hacer, como veíamos en las redes sociales hace poco, ¿no? Una autoridad que estaba negando las mascarillas. ¿Cómo puedes negar las mascarillas cuando es algo, es básico, es obligatorio, es para la salud pública? No puedes decir que niegas las mascarillas a una persona que está en el Perú, sea quien sea, todo el mundo tiene que poder tener mascarillas. de acuerdo, ¿no? Es un derecho, si no se le das, estás exponiendo a alguien al peligro y hasta la muerte. Y sin duda, ese es el camino al que tendría que avanzar el Perú en cuanto a políticas, pero lo concreto hoy es qué hacer o cómo ayudar a esa población que se ha quedado hoy desamparada, que no puede salir a la calle a trabajar, que de pronto ya no podía pagar el alquiler de su cuarto, de su vivienda, y que se ha quedado prácticamente en la calle y que no ve como mejor opción que regresar al país que alguna vez, pues, donde nació y donde alguna vez pensó probablemente que se iba a quedar y tuvo que salir huyendo. ¿Qué podemos hacer en concreto? ¿Qué pueden hacer, digamos, los países que recogen la mayor cantidad de migrantes, refugiados como Perú, Colombia, Ecuador, Brasil? Sí, pues todos estos países lo que tendrían que hacer es darles acceso, igual que la población que están viviendo allí, al menos a lo más básico, Ujú. ¿no? Porque al final, ¿quién tiene la capacidad de dar salud en un país? Es el Estado. Quien tiene la capacidad de dar alimentación, el espacio, es el Estado. La semana pasada hubo una conferencia para precisamente una conferencia de donantes y Ajá, propuesta por se levantó España, la Unión bastante, Europea. exacto, ha habido unos compromisos, unos grandes compromisos de la comunidad internacional para los países entre los cuales está Perú. Entonces, tienen que aprovechar esos recursos, pero también para proveer, ¿no? Precisamente de lo más básico, ¿no? Al menos salud, vivienda, alimentación, ¿no? Que entren dentro de los planes sociales que se están dando en esta pandemia, es que es algo de, o sea, es una pandemia que tiene mucho que ver con los derechos humanos, pero Ujú. no solo que tiene que ver con los derechos humanos porque se están violando algunos derechos básicos, sino también porque como no se han tenido previamente, no se han respetado los derechos humanos, no se ha trabajado para que se respeten, esto hace que sea mucho más complicado poder luchar contra la pandemia, porque si nosotros tuviéramos un sistema de salud, un sistema de alimentación, un sistema de trabajo, en el cual la gente tuviera ese acceso, sería mucho más fácil combatir el COVID, ¿no? Ahora, las grandes dificultades, y si, y si intentamos en el caso de Perú excluir casi a 1 millón de personas de eso, es total y absolutamente imposible. Si les excluimos esos derechos que les corresponden por derechos como personas, ¿no? Como personas que son, que va a ser además totalmente imposible combatir esta pandemia. Hay riesgo de que todo lo que se alcanzó, todo lo que se avanzó hasta antes de la pandemia pueda revertirse, que las pérdidas, digamos, en términos financieros, y sobre todo en pérdidas de vidas humanas, sea mayor. Lo que, bueno, no sabemos porque las pérdidas humanas, eso es como lo más grave que hay y eso lamentablemente no va a ser recuperable, ¿no? Pero lo que sí es importante es que ahora tengamos claro que esto ha afectado a los derechos humanos, que si no, que si hubiéramos trabajado en derechos humanos antes, ahora estaríamos en otra situación mucho más favorable para combatirlos y que de cara al futuro, como no estén en el centro de la agenda, como la salud, el acceso a la alimentación, la vivienda, no estén en el centro de la agenda, podríamos volver a repetir una situación similar. Entonces, lo que esperamos es que esto sea un aprendizaje para el futuro, para que en el futuro aprendamos y desde ya mismo se empiecen a trabajar en estos aspectos básicos de garantizar el derecho a la salud, garantizar el derecho a la alimentación, garantizar el derecho a la vivienda.
Hemos estado hablando, Marina, a lo largo de esta entrevista sobre principalmente los adultos, ¿no? Aquellos que tienen la posibilidad de sacar adelante a su familia, de pronto enviar un dinero al extranjero, pero que hay también de los niños. Hay estudios que aseguran que casi cada una de 3 personas que necesita ayuda de migrantes y refugiados son menores de edad. Hablamos de niños, adolescentes que de pronto no tienen la posibilidad de estudiar como deberían y de alimentarse también como necesitan en esa etapa. Sí, ha venido mucha población que son niños, niñas, adolescentes. Muchos también han nacido ya en Perú, Ajá. también, y también se les están negando muchos derechos a pesar de haberse nacido en Perú y de ser peruanos porque sus papás, su mamá no sean peruanos. Entonces están en una situación todavía también más, más vulnerable. Sobre todo la alimentación. La alimentación está básica. Si no fuera por estas medidas solidarias que están dando muchas iglesias, ollas colectivas, la sociedad esa sí es la parte positiva, sí está habiendo una organización, ¿no? Para poder de espacios solidarios por parte de la población. Eso es lo que está haciendo que se salga un poco. Pero los niños, las niñas, el acceso que puedan tener es una población todavía más vulnerable, ¿no? Porque el acceso a la educación es mínimo, el acceso, claro, a Internet prácticamente no tienen, son personas que ya, te lo decía, no hay cómo contactarme porque he vendido mi celular, no lo puedo recargar, no puedo hacer, entonces ya veíamos que estaban incluso en la calle personas desalojadas con bebés, desalojadas en la calle, ¿no? Entonces, eso es una situación de suma vulnerabilidad y lo primerísimo que tendría que hacer el Estado sería darles al menos un lugar donde poder estar, ¿no? Donde poder vivir, donde poder pasar esta cuarentena. Y lo básico para sobrevivir ahora, que es agua, alimentación, un espacio, porque si no, quienes más lo sufren efectivamente van a ser los niños, las niñas, y los efectos que puede dejar, por ejemplo, una mala alimentación ahora en el futuro, pues pueden ser muy graves de cara al futuro. Sin duda, Marina, ya como para ir finalizando y englobando un poco, comenzábamos diciendo que el coronavirus os ha afectado a todos, pero hay grupos y hay sectores que se han visto aún más afectados, que son más vulnerables. ¿Crees que los refugiados, migrantes venezolanos, son tal vez el grupo hoy más vulnerable? Lo que son definitivamente es uno de los grupos más vulnerables. Estamos hablando de los niños, las niñas, pero también podemos hablar de las mujeres. Al menos uno de los feminicidios que ha habido hasta ahora es un caso de una mujer venezolana, ¿no? Qué acceso tienen, el miedo que puedan tener a las a poder denunciar, ¿no? Entonces, eso hace, y sobre todo el rechazo que hay, que eso no lo están teniendo otras poblaciones, ¿no? El rechazo que hay cuando van a pedir ayuda, cuando van a pedir una mascarilla, cuando van a pedir un plato de arroz. Ese rechazo es algo que es muy propio de la población migrante y la población refugiada, ¿no? Es el rechazo hacia la otra persona y eso es también algo que mella, ¿no? Luego, el hecho de no poder regresar a su casa. Nos comentaba un señor, ¿no? Por poner también a la persona que decía, yo quiero regresar a mi país sabiendo que está mal, pero es por poder morir, ¿no? En mi tierra. Y dices, bueno, y todo lo que va a tener que pasar de acá a que llegue, es una situación de tanta vulnerabilidad con su familia, ¿cómo va a llegar? Entonces están en una situación realmente dramática. Ujú. Sí, sumamente durísimo. Y ojalá que los gobiernos puedan poner en práctica estas políticas de las que hemos estado hablando para finalmente poder ayudar a estas personas que como tales tienen y merecen que se cumplan sus derechos. Muchísimas gracias, Marina, por esa conversación. Muchas gracias y de nuevo pues un llamado al Estado para que reconozca que son personas y para que sepa que tienen que darle los mismos derechos que a todo el mundo porque son personas. Gracias. Muchas gracias, Marina Navarro, directora ejecutiva de Amnistía Internacional en el Perú. Gracias a ustedes por habernos acompañado en esta edición de Coronavirus en el Mundo. Nos vemos. Chao, chao.